Clamor popular. La voz del Perú profundo que nos hermana. Porque no solo se debió denunciar a ella, sola, como fiscal de la nación, porque ella es hija del delito. Ella es producto de la ilicitud que campea en la Junta Nacional de Justicia. Y permítame decir justamente que la justicia en el campo penal siempre ha sido selectiva, está siendo selectiva y de repente va a seguir siéndolo. Y cuando hablamos de justicia selectiva, hay que remontarnos hasta los entes que nombran a los jueces y a los fiscales, a esos que piden detención preliminar, prisión preventiva, selectivamente. Por ejemplo, si quiere selectividad, ¿está alguno de los cuellos blancos, de los grandes, de los capitostes, de la burocracia del crimen en prisión preventiva? Ninguno. Todos se han escapado de los muros de la prisión y solo se van a encontrar en prisión o ya se encuentran en detención preliminar algunos, es decir, los peces pequeños, los magrecitos, pero los grandes no lo están. Esa justicia es selectiva y selectiva hasta el nombramiento. También la Junta Nacional de Justicia selectivamente nombra, por ejemplo, como fiscal supremo a Patricia Benavides Vargas, a quien nunca se le debió seleccionar. Ella no debió ser seleccionada para ser fiscal suprema y tampoco debió ser seleccionada para ser fiscal de la nación. Del mismo modo, justicia selectiva. Inés Tello Valcárcel jamás debió ser seleccionada para ser presidenta de la Junta Nacional de Justicia, por las razones que le rogaría usted me pregunte, Katiuska. A ver, cuéntenos, por favor, cuál es su opinión sobre este trabajo que viene realizando la fiscal Patricia Benavides, pero antes permítame que yo pueda darle lectura a un tuit justamente sobre este reclamo que tiene un gran sector de la población, caso Keiko Fujimori y caso Cuellos Blancos. A ver, vamos a comenzar, por favor. Ahí está. Ministerio Público, Fiscalía informa. El Poder Judicial declaró hoy saneada la acusación fiscal contra Keiko Fujimori y otros 44 acusados por el delito de organización criminal, lavado de activos y fraude procesal. La acusación del fiscal José Domingo Pérez pasará a la fase del control sustancial en la etapa intermedia desde el día jueves 1 de septiembre. Esta es la última fase para que se inicie el juicio oral contra los acusados. ¿Cuál es su opinión, señor Olivera? Finalmente tenemos una fecha, 1 de septiembre, caso Keiko Fujimori. Por favor, permítame dar mi opinión en forma muy completa, redonda, y no me vaya, por favor, cortar. No se preocupe, eso no va a pasar, no se preocupe, lo escuchamos. Acaba usted de decir que se está en el control judicial de la acusación fiscal y que ya esta acusación planteada en contra de Keiko Sofía Fujimori Gucci ha sido saneada por el juez. Pero eso no, es una palabrita muy interesante, muy edulcorada. El control judicial de la acusación fiscal en relación al caso Keiko viene dándose casi por 2 años. Y de aquí todavía, hasta que llega al juzgamiento, solo Dios lo sabrá cuándo. Yo lo escuché al fiscal superior, señor Vela, que decía, el año 2023 entraremos a la etapa del juzgamiento. Por lo tanto, desde el saneamiento que usted acaba de decir, que se está dando en agosto del año 2022, todavía falta desde septiembre hasta diciembre para terminar la etapa del control judicial de la acusación fiscal. Etapa que nunca hubo en el Código de Procedimientos Penales y que recién como cuña se lo ha introducido en el Código Procesal Penal y se lo ha deformado del proceso acusatorio anglosajón. Se asustarían los ingleses con ver que hay miles de folios para el control judicial de la acusación fiscal, en donde el señor juez se da el lujo de rechazar, regresar, devolver la acusación para que la mejore 1, 2, 3, 4 veces. Eso no existe en el proceso acusatorio anglosajón o inglés o norteamericano. Eso se debe no solo reformar, se debe eliminar. Nunca lo hubo. Y desde que lo ha habido,
la corrupción está haciendo su agosto. Mire que el control judicial de la acusación fiscal todavía no permite llegar al juzgamiento del expresidente Ollanta Humala, porque se han pasado más de 2 años haciendo este saneamiento de la acusación, porque ya viene agujereada, con gusanitos, y hay que sanearla. Es decir, los jueces quieren acusaciones a la medida de ellos, cuando las acusaciones deben ventilarse dentro del juzgamiento. Allí dentro del juzgamiento es que se puede llegar al saneamiento, inclusive en la sentencia. Eso es lo que la gente percibe, ¿no? Eso es lo que la gente percibe. ¿Por qué tanta demora con algunos casos y por qué ahora que estamos enfrentando una investigación con el presidente Castillo, sus ministros y su familia, se trabaja de una forma tan rápida, no tan célere? En efecto, contra la familia presidencial, contra el presidente Castillo, la cosa está siendo veloz, hasta supersónica. En cambio, el proceso de los cuellos blancos, de los jueces gordos, del caso Odebrecht, es decir, pues, Keiko Sofía, Ollanta Humala, Alejandro Toledo, mire, eso viene desde muchos años atrás y se sigue con Toledo en vía de extradición hace años, con Keiko Sofía casi 2 años en vía de control judicial de la acusación fiscal. Y con Ollanta Humala hasta ahora no se comienza el juzgamiento después que ha terminado el control judicial de la acusación fiscal. Es que tienen ellos abogados expertos en dilatar. Y la dilación no es pues porque se les ocurre, no, la dilación es a propósito, adrede, con la finalidad de que en algún momento prescriba la acción penal. Es posible que alguno de estos casos prescriba prontamente. Es posible que prescriba el año 22, 23 o 24. ¿Por qué? Porque el juzgamiento contra Keiko Sofía Fujimori, le aseguro que duraría 3 años. Y después de la sentencia, al vencerse los 3 años, viene el proceso de casación ante la Corte Suprema. Y en la Corte Suprema puede demorar 2 años más. Y la Corte Suprema puede declarar prescrita la acción penal, aún en etapa de casación. Eso es lo que se está buscando, y a eso no se debe llegar. Por eso es que invoco que este gobierno de don Pedro Castillo, que está en manos del primer ministro Aníbal Torres Vázquez, planteen inmediatamente un proyecto de ley para eliminar el control judicial de la acusación fiscal, porque ese favorecer la impunidad, el sobreseimiento de los casos por prescripción, que se plantee la eliminación de este control judicial de la acusación fiscal que nunca hubo y que recién en los años que ha habido ha empeorado la situación Olivera, judicial. Usted menciona el caso Cuellos Blancos, pero el mensaje que da la fiscal Patricia Benavides es que ella ingresa para dar celeridad al caso Cuellos Blancos, por eso que hace reformas dentro de este equipo. Se acusó que se había sacado a Pablo Sánchez, al fiscal. Él ya dijo hace unos días mediante un comunicado de prensa que él mismo pidió salir porque ya acabó su trabajo en diciembre del 2021. Sin embargo, sí hay un tema que yo comparto con un sector del oficialismo que no me queda claro. Yo he buscado las entrevistas de la fiscal Benavides y no lo tengo claro, de repente usted sí lo tiene. No es quizás igual de mordaz, igual de vehemente cuando se trata del caso de su hermana, la jueza Emma Benavides, y justamente hay una acusación constitucional de la bancada Perú Libre donde se le indica eso, ¿no? Haber sacado a la fiscal Mercedes Revilla que estaba tomando este caso. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Le ruego, Katiuska, que me permita referirme al punto final que usted acaba de señalar, la denuncia constitucional que se ha interpuesto contra la fiscal de la Nación. En mi concepto, es una denuncia constitucional diminuta, porque no solo se debió denunciar a ella, sola, como fiscal de la Nación, porque ella es hija del delito. Ella es producto de la ilicitud que campea en la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia, que surgió para reemplazar al Consejo Nacional de la Magistratura, se ha convertido en la misma organización criminal que lo fue el CNM y que por eso fue removido. Fue removido
ante la insistencia del presidente Vizcarra y por un acuerdo del Congreso. Lo mismo se debe hacer con la Junta Nacional de Justicia porque se encuentra en una situación ilícita permanente. Permítame desarrollar. Por ejemplo, Inés Tello Valcárcel cumplió 75 años el mes de marzo del año 2020 y por mandato de la Constitución, artículo 156, modificada por la ley 30.904 el 10 de enero del 2019, ella no puede ser miembro de la Junta Nacional de Justicia si es mayor de 75, porque se requiere para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia ser menor de 75. Por lo tanto, ella en el mes de marzo de 1970 entró en ilicitud, cesó en el cargo y comenzó a usurpar funciones. Cometió el delito de usurpación de la función pública previsto y penado en el artículo 361 del Código Penal. Y sus colegas, los 6 restantes, toleraron esa ilicitud, esa usurpación de funciones. Es más, la ascendieron porque el año 2021, el 6 de enero, la elevaron a ser presidenta de la Junta Nacional de Justicia y en esa calidad la examinó a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas. Le tomó examen, no obstante ella estaba usurpando el cargo por haber cesado, porque ya tiene ahorita 77 años y 5 meses, cuando ella solo debe ser miembro de la Junta Nacional de Justicia y con mayor razón presidenta de la Junta Nacional de Justicia, si es que fuera menor de 75 y ella es mucho mayor. Y todavía parece que quiere seguir arrellanada en algún sillón de la Junta Nacional de Justicia hasta que cumpla los 80 años. Eso no puede ser. Los colegas que la están tolerando en esa situación ilícita, delictiva, también delinquen, son cómplices primarios del delito de usurpación de funciones, de abuso de autoridad y autores de omisión de denuncia por no haber denunciado esta situación ilegal, delictiva y de la cual es producto delictivo la fiscal de la Nación, porque ella no ha debido ser designada, nombrada fiscal suprema por el voto de la usurpadora Inés Tello y de los cómplices primarios, que son los 6 colegas que integran la Junta Nacional de Justicia. Bien, señor Olivera. Yo entiendo que sus palabras son muy sinceras, pero usted nos dice cómo es posible que ella se ha pasado 5 meses. Ella tiene 75 años y 5 meses más. Con esta misma vehemencia que usted exhorta este problema, ¿cuál es su visión de las pruebas que hay contra la cuñada del presidente Pedro Castillo y Jennifer Paredes, los sellos que se le encontraron, los depósitos que se han entregado, los sobrinos, el sobrino prófugo, los exministros prófugos también, el exsecretario general prófugo que ahora se entregó a la justicia? ¿No considera que también hay mucho indicio que nos llevaría a pensar de que existiría una red criminal dentro del Palacio de Gobierno? Lo que dice la defensa es que el presidente no sabía, el presidente no puede estar en todo momento ni conocer lo que su gente hace. Bueno, puede ser eso cuestionable, pero ¿qué hay con los hijos, no? ¿Qué hay con la esposa? ¿Qué hay con la cuñada? ¿Cuál es su opinión sobre eso? Permíteme, Katiuska, hacer una pequeña corrección. No es 5 meses más que está usurpando funciones Inés Tello Valcárcel. Por favor, está más de 2 años como usurpadora, porque ella debió cesar en el cargo el mes de marzo del año 2020. Comprendo, son 2 años entonces que está ella además. Fue usurpadora todo el 2021 y todo lo que va del 2022, y esa situación no debe proseguir. Por eso es que antes decía que la denuncia contra la Fiscalía de la Nación es diminuta, porque se debe ampliar esa denuncia constitucional por los delitos reseñados en antes contra los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia y el mismo proceso de remoción que se inició contra el CNM y culminó defenestrándolos a todos, lo debe iniciar el gobierno de don Pedro Castillo al mando del primer ministro Aníbal Torres Vázquez, plantear la remoción con cuestión de confianza, porque una situación delictiva de usurpación con cómplices primarios, que son los 7 miembros de la Junta Nacional de Justicia, no debe seguir.
Bien. Eso es una afrenta para el país. No puede tolerarse esta corrupción, que significa nombrar jueces, nombrar fiscales de todas las instancias en el país, y los jueces que nombran pues no son los seleccionados del mejor modo, sino del peor modo, Katiuska. Y en relación a lo que usted me pregunta, yo estoy alarmado, pasmado con todo lo que viene dándose como arrinconamiento del mandato presidencial y en este caso del señor presidente de la República. Este arrinconamiento no ha comenzado con la fiscal de la Nación, por favor, comenzó el 6 de junio del año 2021 cuando Ipsos Apoyo dijo que ganó Pedro Castillo con 50.2 y perdió Keiko Sofía. El 9, a los Señora 3 días, Olivera, plantearon en conferencia de prensa 802 nulidades. Desde ese momento se tramitó un fraude electoral, más bien por Keiko y por muchos más. Bien, señora Olivera. Gracias, muchas gracias por su participación. Yo le agradezco por la entrevista. Hemos hablado con Guillermo Olivera, él es ex abogado de la bancada de Perú Libre. Gracias por su opinión. Queridos hermanos y hermanas, suscríbete a nuestro canal Clamor Popular FM, la voz del Perú profundo que nos hermana. Comparte, difunde, danos tus importantes likes para que este canal crezca y apoya nuestro esfuerzo con tus aportes solidarios en la medida de tus posibilidades, aunque sea con un granito de arena. En la descripción de los programas encontrarás los datos necesarios. Mi gratitud enorme a los que nos han apoyado. Un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes, a todos y todas.